La Iglesia Cristiana La Tierra Prometida, en conexión con Poderosa Celestial Radio, presenta su programa Conexión con Dios, el devocional que conecta tu corazón con la palabra de Dios. Conexión con Dios, todos los días a las 7:30 de la mañana, por su emisora www.baranoaestereo.com. Dirige el pastor Carlos Balanzó. Conexión con Dios te conecta. Muy buenos días tengan todos ustedes, les damos la más cordial bienvenida. Este es su programa Conexión con Dios, programa que se transmite diariamente por la www.baranoaestereo.com en conexión con Poderosa Celestial Radio. El día de hoy saludamos muy especialmente a toda nuestra amable audiencia que nos acompaña a esta hora de la mañana en la ciudad de Bogotá. Mis hijos, Laurita, Samuel, Alexandra. En Melbourne, Danielito Balanzó, un abrazo para todos ustedes. Un beso y una gran bendición de parte de Papá Dios para sus vidas. El día de hoy también saludamos a toda la amable audiencia de Poderosa Celestial Radio que nos acompaña diariamente a través de la emisora del pastor Jorge Bonilla, una emisora de gran bendición para la vida de muchos creyentes en el municipio de Baranoa. Igualmente también saludamos a todas las personas que en Baranoa Atlántico nos acompañan a esta hora de la mañana. Vamos a ir buscando en nuestra palabra el libro de Santiago, el capítulo 1, el versículo 6. Porque hoy vamos a hablar de un tema bien interesante. Nuestras oraciones definen nuestra fe. Es el título de este mensaje. Nuestras oraciones definen nuestra fe. Este es un tema que le regaló Papá Dios a Laurita Balanzó. Y ella me lo endosó para que lo predicara el día de hoy. Agradecemos a Laurita por la sensibilidad de escuchar al Espíritu Santo cuando tiene algo que revelar a su vida y de compartir con mucho cariño para la amable audiencia de Conexión con Dios. Dice así la palabra del Señor en Santiago 1:6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Mire el espíritu con el que Dios nos dice que pidamos con fe, no dudando. Porque la persona que duda le pasa como el mar, que el viento lo lleva de un lado para otro. Y así sucede cuando pedimos sin fe, las dudas empiezan a echarnos la fe de un lado para otro, nos terminan tambaleando en ella y luego desapareciendo nuestra fe. La oración no es simplemente hablar con Dios. Muchos nos dicen, ¿qué es orar? Le decimos, orar es hablar francamente con Dios. Pues bien, no es solamente hablar con Dios, es exponer nuestra alma, lo que hay en nuestro corazón, desnudar nuestra fe, grande, pequeña, mediana, la que tengamos, queda desnuda delante del Señor. Y declaramos con nuestras palabras lo que creemos nos conviene o lo que nos falta por creer. Nuestras oraciones revelan el tipo de fe que hemos cultivado en la medida que hemos ido desarrollando nuestro carácter como cristianos. Como dice un adagio popular, que podemos adaptar con propiedad al tema del día de hoy. Dime cómo oras y te diré qué fe tienes. Hoy quiero invitarle a usted a examinar su vida de oración a la luz de la fe de hombres y mujeres que caminaron con Dios. Cada uno oró en medio de pruebas extremas, no las pruebitas que tenemos nosotros, pero su oración era la extensión de una relación profunda, viva y práctica con Papá Dios. Está predicando el pastor Carlos Balanzó en Baranoa Estéreo. Conexión con Dios te conecta con la verdad. En primer lugar vamos a hablar de un tipo de fe, la fe que intercede con confianza. El mejor ejemplo para ese tipo de fe lo encontramos en Abraham. En Génesis 18 dice así: Abraham se enteró del juicio que vendría sobre Sodoma y sobre Gomorra. ¿Qué hizo Abraham? Se acercó a Dios, habló con él con una reverencia audaz, intercedió por los justos que tal vez no existían en Sodoma y en Gomorra. Empezó con 40, con 30, bajó a 20, bajó a 10, terminó con 5. Lo hizo con la esperanza de que Dios los conociera. Y esa reverencia audaz de Moisés
hizo que Dios como que dudara un poquito, revisara el libro de la vida. No encontró a nadie. Sin embargo, le dijo a Moisés: si hay 5 en ese lugar, no los destruiré. La oración de Abraham era una conversación íntima, respetuosa, pero a la vez valiente. Abraham no se puso a repetir fórmulas vacías. Habló como quien confía en el carácter de una persona justa y misericordiosa, como era y como es y como seguirá siendo Dios. Refleja tu oración esa confianza íntima que mostró Abraham cuando habló con el Señor al interceder por un pueblo que era verdaderamente injusto. Porque mire, cuando el Señor decidió destruir a Sodoma y a Gomorra, a los únicos que pudo sacar fue al sobrino de Abraham, Lot, su esposa, sus 3 hijas. Sin embargo, no los sacó porque eran justos, los sacó por amor a Abraham. Tan así fue que la mujer de Lot dio vuelta a su rostro, desobedeciendo la orden que le dieron de que no voltearan a mirar, y quedó convertida en una estatua de cera. Luego las hijas de Lot lo emborracharon y se embarazaron de su propio padre. En el segundo lugar, vamos a analizar la fe que se alimenta en lo oculto. Y aquí tenemos como mejor ejemplo a Elías. Elías estaba en una crisis de identidad. Después de grandes victorias, cayó en una cueva en estado de depresión y de temor. ¿Y qué hizo Dios? Dios no fue a regañarlo, Dios no fue a exhortarlo, Dios no fue a alentarlo. Elías, sal de ahí, mira que tú eres un duro. No, le envió cuervos con pan y carne para que lo alimentaran. Usted puede conocer esa historia en 1 Reyes 17. Lo alimentó físicamente y le preparó espiritualmente para la gran batalla contra los profetas de Baal. Antes de orar en público con fuego que bajó del cielo, oró en privado, en silencio, en una cueva, entre lágrimas y soledad. La pregunta que debemos hacernos el día de hoy: ¿nace nuestra oración en momentos de comunión con Dios o solo es producto de las emergencias que nos llegan a la vida? ¿Su oración nace de momentos de comunión con Dios o solo en momentos de emergencia? En tercera línea tenemos la fe que reta gigantes. Y aquí encontramos a David. En 1 Samuel 17, David se acercó al campo de la batalla con una oración implícita. Yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos. David no pidió permiso al miedo, ni se detuvo a calcular las probabilidades, las cuales no tenía ninguna. David no tenía ninguna probabilidad de ganarle a ese gigante. Sin embargo, oró con sus pies en movimiento. No pidió señales. Él ya conocía la voluntad de Dios y caminaba conforme a ella. Cuando una persona se mueve así, es Él y Dios en una sola batalla. Cuando el gigante insultó el nombre del Señor, David le respondió con total y física firmeza: tú vienes a mí con jabalina, con grebas, con la espada, con todo lo que tienes, y yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, a quien tú has insultado, el Dios de los escuadrones de los ejércitos de Israel. Y hoy te cortaré la cabeza y la entregaré a tus enemigos. Y así David concluyó la obra. Usted conoce ya la historia de lo que pasó después. Con la honda de David, el golpe certero en la frente, en la cara de Goliat, como cayó de bruces hacia el frente, como David cortó su cabeza, y el ejército de Israel venció al ejército de los filisteos. La pregunta del día de hoy: ¿sus oraciones lo impulsan a actuar o lo dejan esperando pasivamente? Hay personas que reciben la instrucción de Dios y se quedan mirando al cielo. Hay hombres, como lo fue David, que oró con sus pies en movimiento.
En la cuarta línea de este mensaje encontramos la fe que obedece sin escapatoria. Esta fe es la fe de Moisés, la fe que nos demostró Moisés. En Éxodo 14, Moisés tenía el mar delante, un mar embravecido, olas que golpeaban contra la orilla con total firmeza, con violencia. Detrás de Moisés, un ejército completo, con carros de a caballo y con hombres de a pie, con una sola misión: no dejar ni un solo israelita vivo en el desierto, ni a Moisés ni a ninguno de los que salieron con él. Alrededor de Moisés, todo el pueblo murmurando contra él. ¿Para qué nos sacaste de Egipto, donde estábamos bien, comiendo cebollas y puerros, y nos sacas a morir aquí en el desierto bajo la espada del faraón? ¿Qué hizo Moisés en ese momento de tanta presión? Oró, clamó, y Dios le dijo: Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di al pueblo que marche. Esa oración de Moisés abrió el mar, pero también lo empujó a levantar la vara y avanzar él mismo. Sus oraciones lo detienen su obediencia o la motivan. ¿Qué efecto producen sus oraciones en usted? ¿Detienen su obediencia o la motivan? En la quinta línea encontramos la fe que no negocia su integridad. Y el mejor ejemplo que tendremos esta mañana es el de Daniel y sus amigos. En Daniel 6, el profeta no dejó de orar a pesar de que había un decreto de muerte. Un decreto de muerte que apuntaba contra la oración. Cualquiera que orare a un Dios diferente al Dios de Babilonia sería condenado a muerte. Pues bien, Daniel hizo caso omiso de ese decreto. Oraba 3 veces al día como siempre lo había hecho. No lo hacía a escondidas, lo hacía de frente. Su oración era una declaración pública de su fidelidad y un reto abierto a un decreto real. Donde le diera la hora de oración, ahí oraban Daniel y sus amigos. Y en Daniel 3 encontramos a Daniel y a sus amigos orando antes de entrar al horno de fuego. Como consecuencia directa de orar retando un decreto real, pues fueron a parar delante de la puerta del horno de fuego y también delante de la puerta de una cueva llena de leones hambrientos. Daniel y sus amigos oraron antes de entrar al horno de fuego, antes de entrar en la cueva, sabiendo que Dios podía librarlos, tanto del fuego como de los leones. Igual, si no lo hacía, de todas maneras, ellos no se arrodillarían y no dejarían de entrar en esos lugares con la certeza de que la voluntad de Dios iba a prosperar. Su oración, mi amigo, mi amiga, ¿está condicionada a la respuesta de Dios o al amor que usted le tiene a Dios? ¿Qué podemos sacar en conclusión esta mañana? ¿Qué dice su oración sobre su fe? ¿Oras como quien espera que algo pase, a ver si algo sucede, si algo se produce? ¿O tú oras como quien sabe que Dios está obrando? ¿Oras porque ya sabes la voluntad de Dios? Y esa voluntad de Dios es la que se va a proclamar en oración para el que reciba la bendición, el milagro, no se ufane diciendo: esto lo hizo mi puño. ¿Buscas en oración la voluntad de Dios o simplemente el cumplimiento de tus deseos personales, tus caprichos? ¿Oras para cumplir la voluntad de Dios o tú oras para que Dios cumpla tus caprichos? ¿Es tu oración la de un creyente que seguirá a Dios con fidelidad sin importar la respuesta cuando Él responda? ¿O tú eres uno de esos que solo le seguirá si responde a la oración como tú deseas que Dios responda? Hay una gran diferencia
entre el creyente que ora a Dios, siguiéndolo con fidelidad, a aquel que solo lo sigue si Dios responde lo que Él quiere. Recordemos esto: la forma en que oramos revela la calidad de nuestra fe. No solo lo que pedimos, sino cómo lo pedimos, con qué disposición esperamos y qué actitud mostramos al recibir o no recibir lo que pedimos. Hoy Dios te hace una pregunta, a ti, mi amigo, a ti, mi amiga. ¿Qué tipo de fe se revela en tu oración? ¿Qué tipo de fe revelas cuando te colocas delante de la presencia del Señor, levantas tus manos y oras al Dios del cielo? No hay un mejor medidor de tu vida espiritual que tu tiempo de oración. Puedes aparentar muchas cosas en público, pero tu intimidad con Dios te delata. Puedes aprender grandes teologías. Puedes aprender a orar de una manera espectacular. Pero si tus rodillas no conocen el suelo, tu corazón no conoce el cielo. Dime cómo oras y te diré cuánto crees. Por eso pienso que a esta hora de la mañana, usted y yo debemos orar a nuestro buen y amado Padre Celestial. A esta hora de la mañana, un motivo de oración en conexión con Dios. Señor, examínanos hoy a la luz de tu palabra. Enséñanos a orar como Abraham, con confianza reverente, como Elías desde la cueva donde nos formas, como David con pasos que avanzan hacia el gigante, como Moisés con esa fe que se atreve a extender la vara, como Daniel con integridad que no se arrodilla ante el mundo. Queremos orar con una fe viva, íntima, práctica y obediente. Limpia nuestras palabras de vanas repeticiones. Haznos orar conforme a tu voluntad y no a nuestros caprichos. Y cuando respondas sí, no o espera, danos la gracia suficiente para seguirte fielmente. Eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y tu pueblo declara amén y amén. Mi querido amigo, mi querida amiga, le damos las gracias al Señor porque usted el día de hoy estuvo acompañándonos aquí en Conexión con Dios. Bendecimos su vida y derramamos sobre su espíritu un espíritu de oración ferviente. Una oración que agrada al Señor y que cumple su propósito aquí en la tierra. Una oración que no cae al suelo antes de ser cumplida. Muchas bendiciones para usted, para todo lo que hace, para su vida, para su familia y para todo su entorno. Nos despedimos en Conexión con Dios, el programa que conecta su corazón con lo que dice la palabra de Papá Dios. Muchas bendiciones. Aquí finaliza Conexión con Dios. Recuerda, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Conexión con Dios. Los esperamos mañana en esta emisora. Baranoa Estéreo. Bendiciones.